Ya empezamos a transmitir, ¿eh? Sí. Ya, ok, hermanos, estamos conectados desde la comuna de San Bernardo en Santiago de Chile. Vamos a terminar, ya hemos orado y vamos a comenzar analizando las últimas 5 hojas o páginas del libro Conflicto de los Siglos. Ojalá puedan tener la versión antigua del Conflicto de los Siglos, porque voy a ir dando las páginas las cuales vamos a comentar, a reflexionar, a analizar. Así que desde ya vamos a analizar entonces las últimas 5 hojas del primer capítulo del libro Conflicto de los Siglos. Y el primer capítulo del Conflicto de los Siglos se llama El destino del mundo predicho. El destino del mundo predicho. Hemos analizado este capítulo ya en 2 transmisiones anteriores, que la hemos denominado Holocausto Final, parte 1 y parte 2. Y hoy terminamos con la parte 3, Holocausto Final 8a, parte 3. Análisis final del primer capítulo del libro Conflicto de los Siglos. Y habíamos quedado el sábado pasado en la página 34. 34, si ustedes lo pueden encontrar ahí, la página 34 del primer capítulo del libro Conflicto de los Siglos. A ver si me presta tu conflicto, hermana Santa. Vamos a ver si, porque acá tenemos varias versiones del conflicto. Entonces hay que empezar a buscar ahora cuál y cómo es la que calza. Espantosa, dice acá. Bueno, en la versión original del Conflicto de los Siglos estamos en la página 34. 34. ¿Ya? Y vamos a tratar de ubicar acá, que es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos otra versión del Conflicto de los Siglos. ¿Ya? ¿Cómo dice arriba? Eso es lo que estoy buscando. Pero dígalo para nosotros. Dice, espantosas fueron. Hay un párrafo que comienza, página 34, Conflicto de los Siglos, que dice, espantosas fueron las calamidades. Espantosas fueron las calamidades. ¿Ya? Hay un párrafo que dice, espantosas fueron las calamidades. ¿Ya? Acá. Página 15. Espantosas fueron las calamidades. ¿Encontraste, hermana? Préstame tu conflicto. Hay un libro que se llama La Gran Controversia. La Gran Controversia. Vamos a buscar aquí a qué página corresponde en La Gran Controversia. ¿Ya? Por si acaso los hermanos que tienen esta versión que se llama Gran Controversia. Vamos a ver a qué página corresponde comparándola con el conflicto original. ¿Ya? Espantosas. Ok, en el libro La Gran Controversia comenzamos desde la página. En el libro La Gran Controversia comenzamos desde la página 48. Los que tienen el libro La Gran Controversia comenzamos desde la página 48. Y se llama La Destrucción de Jerusalén, el título. La destrucción de Jerusalén, es el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. Pero la versión original del Conflicto de los Siglos, lo que tiene la tapa rojita, los cafés oscuros, aquí comenzamos desde la página 34. 34 y en La Gran Controversia 48. 48. Desde el párrafo que dice, espantosas fueron las calamidades. Espantosas fueron las calamidades. Desde ahí comenzamos, ¿no es cierto?, nuestro último análisis en estos momentos del primer capítulo del Conflicto de los Siglos, para terminar el Holocausto Final 8a, parte 3. Toma, hermanas. Ahí, espantosas fueron las. Ok.
Y también Santa te va a permitir analizar si el conflicto está de acuerdo o no, porque vamos a hacerlo párrafo por párrafo. Ok, vamos a ver. ¿Okay? Bueno, yo me imagino que ustedes ya vieron los videos número 1 y número 2 del Holocausto Final, donde analizamos los textos anteriores, así que van a ir siguiendo la hilación. Lo que vamos a analizar ahora es efectivamente lo que sucedió con Tito, el general romano que efectivamente terminó por destruir la ciudad de Jerusalén, incluido el templo. Hicimos referencia la semana pasada a lo que dice Flavio Josefo, un historiador judío, que cuenta en detalle todo esto que sucedió. No solamente el sitio de Jerusalén por Sestio Galo en el año 66, sino que 3 años y medio después, el año 70, donde Tito finalmente termina por destruirla. Sestio Galo no lo hizo, ¿verdad?, por providencia de Dios, por voluntad divina, para permitir que los cristianos huyesen de Jerusalén y Judea, pero después ya llega Tito para destruir definitivamente Jerusalén y el templo. Flavio Josefo, en su libro La Guerra de los Judíos, cuenta detalles impresionantes sobre esta experiencia. No están esos detalles explicados acá en el conflicto de los siglos, pero por lo que comparamos en estos estudios del Holocausto y Shoah final, nos dimos cuenta que simplemente Elena de White confirma lo que este historiador había descrito, sobre todo lo que tiene que ver con las escaramuzas o la guerra o enfrentamientos que hicieron los judíos contra los romanos, creyendo que ellos todavía contaban con la presencia de Dios y podían vencer a los romanos, cosa que no era así. Y comienza diciendo este párrafo del libro Conflicto de los Siglos, dice así: espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Ese es un detalle súper importante, porque efectivamente esta avanzada contra Jerusalén se realiza justo en un momento estratégicamente favorable a Roma. Miles y miles de personas se habían acercado a Jerusalén para celebrar esta fiesta religiosa. Por lo tanto, era el momento ideal para poder capturar o aniquilar la mayor cantidad de integrantes de esta iglesia. En la medida que voy describiendo la experiencia de Jerusalén, voy haciendo un paralelo con la actualidad, porque también hemos estudiado, y con eso dimos amplias citas y explicaciones respecto a que la experiencia de la destrucción de Jerusalén es un tipo o un símbolo de lo que tiene que ocurrir de una manera más amplia a todo el mundo. Así como la ciudad de Jerusalén fue cercada y fue destruida, de igual manera esto simboliza el sitio o destrucción del mundo o de las ciudades del mundo. Por eso que el Señor Jesús nos adelantó y nos dijo que cuando veamos los ejércitos paganos, ¿verdad?, rodeando la ciudad o acercándose a la ciudad o plantando los estandartes donde no tienen que estar, huyan, salid. El que esté en el campo no vuelva, el que esté aquí no baje. Todos tenían que salir en el acto, porque la advertencia era que la ciudad iba a ser rodeada y nadie iba a poder salir. Todo aquello que insistiesen en quedarse en la ciudad y en quedarse en el templo y en quedarse a celebrar fiestas religiosas en las ciudades iban a ser pasado a espada. Por eso que los adventistas para ese entonces no tienen que estar adorando ni guardando el sábado en las ciudades, sino fuera de las ciudades, porque cuando se acerquen el cercamiento, digamos, se acerquen los ejércitos a acercar las ciudades, a cerrar las ciudades, cuando el nuevo orden mundial comience a estrechar a las ciudades, ¿verdad?, pues no tienen que encontrar ningún hijo de Dios dentro, adorando, menos encerrado en templos, adorando a un Dios que ya no habita en templos humanos, hechos con mano humana. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Interesante dato. Cuando millones de judíos se hallaban reunidos, ¿dónde? Dentro de sus muros. Todo lo contrario de lo que Jesús había anunciado,
que cuando llegara el momento, que bueno, aquí estamos leyendo ya momentos próximos a ser destruida, pero Dios había dado casi 3 años y medio antes con Sestio Galo para que saliesen de la ciudad. Y eso no fue todo. Dios en su misericordia levantó un mensajero que durante 7 años antes incluso de Sestio Galo había predicado: ay, ay de Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese hombre misterioso que al final terminó siendo mártir? O sea, la misericordia de Dios hasta el último momento. Hasta el último momento. Y miren lo que sucedió ahora. Los porfiados que se insistieron en quedarse a observar fiestas religiosas o seguir guardando sus fiestas religiosas o seguir adorando a Dios desde los templos, desde los lugares que ellos consideraban sagrados y que todavía estaba la presencia de Dios ahí, dice que se hallaban reunidos dentro de sus muros estos porfiados, no salieron. Los despóticos, los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Acuérdense que también analizamos que, aparte de ser rodeados por los romanos, dentro de la ciudad habían luchas internas. Sí. Habían facciones de judíos que se estaban peleando entre ellos. De hecho, había gran parte de la población que no tomaba partido por estos grupos, que lo único que quería incluso es que esto terminara pronto. Ojalá ganen los romanos, decían ellos. Ojalá ganen los romanos, porque preferimos que estar bajo el yugo de los romanos que estar en esta tremenda lucha, porque nos estamos matando entre nosotros y nos estamos robando la comida entre nosotros. Más adelantito el párrafo sigue diciendo, a ver si se siguen ubicando ustedes, punto seguido, una medida, dice. Una medida, busquen un punto seguido, una medida. No sé si lo encontraron por ahí. Una medida de trigo. ¿Lo encontraste, hermana? Sí. Una medida de trigo. Un poquito más abajo. ¿De donde veníamos leyendo? Un poquito más abajo. Una letrita más adelante. Punto seguido. Una medida de trigo. Acá lo que describe es para que vean ustedes en detalle cuál era el ambiente que se estaba viviendo dentro por aquellos que no salieron de la ciudad para abastecerse de lo que sembraban en el campo, aquellos que aún dependían de lo que estaba dentro de la ciudad. Si lo traemos al tiempo actual, podríamos decir que los que están en la ciudad dependen de la provisión que le dan los supermercados, que lo proveen las grandes cadenas de alimentación, ¿verdad? Y bueno, estas personas, dice acá, una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias, las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. A pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún a riesgo de su vida. O sea, durante el sitio de los romanos, algunos se salían de la ciudad para sacar hierba o alguna planta que creciese en el exterior, para con eso por último llenar el estómago. Sí. Algunos eran capturados, sometidos a tortura y matados por los romanos. Pero otros lograban sacar algún tipo de hierba y entraban a la ciudad, y cuando entraban los mismos judíos se la robaban de sus manos. Así era el hambre. Los que estaban en el poder imponían, estamos hablando de los que están dentro de la ciudad, los que estaban en el poder imponían los castigos más infames para obligar a los necesitados a entregar sus últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada, que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Flavio Josefo comenta que las hordas, los grupos de estas facciones dentro de Jerusalén, entraban casa por casa echando abajo la puerta y le revisaban la casa a la gente para ver si la allanaban, una cosa así, allanaban los hogares para quitarles, digamos, todo aquello que tuviesen para comer, que tuviesen escondido.
Cuenta el caso escalofriante de una mujer que fue tal el hambre que tenía que decidió asesinar a su propio hijo, cocinó la mitad del hijo y se lo comió, y la otra mitad lo dejó para más tarde. ¿Qué sucedió? Entraron a su casa para ver si tenía algo que comer porque sentían el olor a carne, y se encontraron con la mitad del cadáver de su hijo, y fue tanto el espanto que ni se lo comieron, le dejaron el hijo ahí. Y la mujer, ya el hambre, que ya la gente empezó a caer en una locura mental, en un problema de tanto hambre, que la mujer hasta se lo ofreció, cómeselo si quiere, se lo estaba guardando para ustedes, le decía. Fue tremendo, hermanos, lo que sucedió, el nivel del hambre que estaba sucediendo. Es por eso que el Señor Jesús habla de aquellos que hay de las que críen en aquellos días. Hay de las que amamanten, dicen otras versiones bíblicas. Hay de las que alimenten a sus críos en aquellos días. Porque será tiempo de angustia. Esa palabra angustia también se traduce en otras versiones bíblicas, como la Reina Valera Gómez, como la versión de Jerusalén, como la versión de Nácar Columna. Se traduce como porque habrá gran calamidad. Esa angustia es sinónimo de calamidad, de estrechez, de destrucción, de ruina. En hebreo esa palabra se traduce también como Shoah. Shoah es una palabra que significa ruina, calamidad, destrucción. Y con esto quiero ampliar un poquito para que vayan entendiendo ustedes lo que viene hoy en día sobre aquellos porfiados que no están haciendo la preparación y no están saliendo de la ciudad, haciendo planes para salir de la ciudad. Por allá por el año 1833 en adelante, 33 en adelante, estamos hablando en época moderna, surge un poder nacido de una ideología, surge un poder político en Alemania derivado de una ideología llamada la ideología del nacionalsocialismo. Es una ideología que basa su metodología en la superioridad de la raza. Y el partido nazi que llevó al poder a Adolfo Hitler comenzó poco a poco a educar o adoctrinar a la población alemana con estas ideologías o estas ideas del nacionalsocialismo y de la superioridad de la raza. Bueno, ustedes conocen la historia universal y saben que terminaron gaseando al fin y al cabo a millones de judíos. Sí. Bueno, con el tiempo esta gran matanza de judíos, que mataron un montón de otro tipo de personas más, no solamente judíos, por el hecho de ser judíos, pero se habla del judío porque fueron la mayor cantidad, o sea, fue el móvil que indujo, que movió, digamos, el nazismo en estas matanzas. Y con el tiempo esto se conoció como el Holocausto judío, de ahí el nombre de este estudio, Holocausto Final, porque hace relación con el Holocausto judío, porque hay un paralelo entre el desarrollo del Holocausto con lo que vamos a experimentar nosotros también. Ahora, el término Holocausto al principio fue utilizado porque hacía relación o hacía una similitud con los sacrificios de animales, sí, del pueblo judío, donde se quemaba un animalito, ¿verdad? Pues de holocausto, quemar, ¿verdad? Y por ahí como que se inspiraron para identificar estos crímenes de lesa humanidad, estos crímenes contra la humanidad, como un holocausto, ¿okay? Pero los estudiosos y los pensadores con el tiempo han desechado este término de holocausto y lo han redefinido como la Shoah. Entonces hoy en día ya no se habla del holocausto judío, ahora se habla de la Shoah. Se habla, es un nuevo término que se ha acuñado, y creo personalmente que es más exacto, porque la Shoah dice relación con el genocidio. La Shoah es un término hebreo que hace referencia a la destrucción
calamidad o ruina. Shoah en hebreo quiere decir destrucción, calamidad o ruina, y describe mucho mejor la desgracia o la calamidad, valga la redundancia, contra el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas y otros pensadores han concluido desde el punto de vista jurídico que esto se trató efectivamente de un genocidio. La palabra genocidio deriva de la matanza de un pueblo. La palabra genocidio tiene que ver con la matanza de un pueblo, por raza, por religión, y eso fue realmente lo que sucedió con el pueblo judío. Bueno, en el fin de los tiempos, o muy pronto, esperamos que haya efectivamente el último gran genocidio mundial contra un determinado grupo religioso. Eso es lo que estamos esperando. Y la ley dominical, o el proceso de promulgación de la ley dominical, coincide con todos los procesos anteriores a la instauración de cierto régimen o metodología totalitaria que lleva a los genocidios. O sea, los genocidios son el resultado de una serie de un trabajo previo de ideologización, de adoctrinamiento, de preparación social contra un grupo determinado. El pueblo alemán de la noche a la mañana no aceptó esto que estaba sucediendo. Fue todo un trabajo de ingeniería social, de adaptación del pensamiento de las personas. Incluso hay personas que sabían que lo que se estaba haciendo en los campos de concentración no estaba correcto, pero ya lo habían preparado tanto, no solamente que lo habían preparado para justificar la matanza de judíos, sino que también le habían inducido el miedo. Porque hablar o protestar contra la Shoah, contra el genocidio, era estar en contra del status quo, del régimen establecido. Y la gente, para no hacerse problema, hacía la vista gorda, aún sabiendo y sintiendo el olor a carne quemada de los judíos que estaban siendo asesinados en los campos de concentración. Esa es la gran pregunta que se hacen el día de hoy todos los pensadores y filósofos de ese tiempo. ¿Cómo fue humanamente posible? Que ellos, sabiendo... En la página web Heraldo Hispano hay una sección que se llama Reflexiones. En la página web de nuestro ministerio MSFI hay una sección que se llama Reflexiones, y ahí subí un trabajo, una pequeña tesis, por decirlo así, que hice tratando de responder esa pregunta. ¿Cómo fue humanamente posible el genocidio judío? Y ahí explico y trato de responder esa pregunta. Así que muy interesante para que lo puedan ustedes leer también ahí. Entonces, lo que sucedió, y de hecho con una profesora, amiga mía, que es judía, y es profesora justamente de estos temas, que fue profesora mía, yo me acuerdo que en clases, yo me acuerdo que le discutí este punto. Y yo le dije que el aniquilamiento del pueblo judío el año 70 por los romanos, si no era un genocidio. Y ella me decía que no era genocidio. Entonces yo en la tesis le rebatí con mucho respeto y le dije que sí era un genocidio, solo que en ese entonces no se conocía la palabra genocidio. La palabra genocidio se vino a acuñar o a adaptar recién por el año 1940 en adelante. Estamos hablando de cuando se fundó las Naciones Unidas, comenzó todo este tema de las leyes de Nuremberg, y cuando comenzaron a plantearse someterse a juicio a todos los ex jerarcas nazis, y por ahí salió Naciones Unidas como adoptó este término de genocidio, ¿okay? Porque antes de llamarse genocidio se llamaba crímenes sin nombre, así se llamaban, los crímenes sin nombre, y después para buscarle un nombre le pusieron crímenes contra la humanidad, y después crímenes de lesa humanidad, y así se empezó a desarrollar el término hasta que llegamos a genocidio, y ahora Naciones Unidas acuñó ese término, genocidio. Entonces, de ahí en adelante, todos los crímenes contra la humanidad que se llevaron a cabo se les denominó genocidio. Por ejemplo, el genocidio de Ruanda, el genocidio contra el pueblo armenio, cuando en el imperio turco otomano, por ejemplo, los crímenes contra el pueblo, no me acuerdo ahora, ¿se acuerdan de esta guerra de la ex Yugoslavia?
los bosnios, los serbios, los croatas que estuvieron en guerra, también hubieron crímenes de lesa humanidad, donde se mataban millones por solamente pertenecer a una raza, y los metían en fosas comunes, y los tapaban con tierra y se acabó el problema. En Japón hubieron genocidio, en China hubieron genocidio, en Rusia, ¿ok? Entonces, sigo leyendo el conflicto de los siglos. Esta fue la gran crisis y la gran hambruna que sufrieron los judíos dentro de las murallas de Jerusalén. Sigo con el párrafo que sigue, que dice, millares murieron. ¿Encontraron ese párrafo? Sí. Estoy en Conflicto de los Siglos, página 35. Millares. Flavio Josefo dice que más de 1 millón de judíos murieron. A ver si eso no es genocidio. Si el régimen nazi mató más de 6 millones de judíos, algunos hablan de más, de 9, pero hablemos de una cifra moderada, 6 millones, moderada. Parece broma decir moderada, pero 6 millones de judíos. ¿Ok? Bueno, Flavio Josefo dice que murieron más de 1 millón de judíos. Elena de Juárez dice acá, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Déjame decir una cosa, que posterior a la promulgación de la Ley Dominical Nacional, todos aquellos, estoy hablando de los que profesan el cristianismo, estoy hablando de la gente que no cree en Dios, la gente que va a estar en las ciudades viviendo la vida normalmente, comiendo, viviendo y todo lo que la palabra describe. Estoy hablando de los cristianos que permanezcan en las ciudades aún sabiendo que ahí venían estas cosas, los porfiados, a eso me estoy refiriendo. La palabra de Dios es clara respecto a ellos. Van a pasar hambre, igual como pasaron hambre los judíos porfiados o los cristianos porfiados que no salieron después del primer sitio de Sergio Galo. Los que permanezcan dentro de la ciudad van a pasar hambre y las tripas le van a sonar tan fuerte que se van a escuchar a metro, y se van a querer sacar los ojos unos a otros con tal de comer algo. Apocalipsis capítulo 13 dice claramente que no se podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia. Van a estar en gran dificultad, y eso los va a llevar efectivamente a violar el sábado, a violar el séptimo día, a violar la ley de Dios, recibiendo la marca de la bestia. Ya el pueblo de Dios debe estar haciendo planes para empezar a despojarse de los bienes materiales. Conversábamos ahora en el almuerzo con los hermanos acá, que qué difícil va a ser para aquellos adventistas que tienen este conocimiento y tienen propiedades y no están haciendo nada con esas propiedades, o sea, no la están aportando para la obra, ni tampoco la están deshaciéndose de ellos, vendiendo, invirtiéndolas en el campo, tampoco lo están haciendo. Esas personas, déjenme decirles, si me están escuchando, van caminos a la marca de la bestia, porque para esas personas va a ser más difícil todavía la preparación. No para aquellos que no tenemos nada, va a ser más fácil todavía. O sea, si nos cuesta, ¿no?, que tenemos lo puesto, ¿cuánto más le va a costar al adventista que tiene propiedades, al adventista que ha forjado todo un futuro, toda una profesión en la ciudad, que tiene sus hijos en las universidades, que ha invertido en casa, que tiene su buen trabajo, que está acostumbrado al buen estándar de vida, que tiene que está rodeado de familiares que lo van a considerar loco por tomar decisiones? Entonces, toda esa presión va a ser mucho más difícil. De ahí, el Señor Jesús, cuando dice que es más difícil que un rico entre el reino de los cielos, por todas las posesiones que tiene. Y cuando hablo de rico no me refiero esencialmente a millonario, no. Rico en bienes materiales, porque va a costar efectivamente deshacerse de eso, porque evidentemente le ha costado una vida, ¿no es cierto?, tener lo que tienen. ¿A cuántos jóvenes no le ha costado efectivamente sacar su profesión y decirle que tiene que irse al campo a sembrar lechuga? Oye, es una locura, lo conversábamos un día, es una locura, esto es por la fe. Aprendan de ellos. Por eso que la gran mayoría de los adventistas del séptimo día reciben la marca de la bestia.
porque le están contando el engaño de que hay que quedarse dentro de los templos porque todavía Dios está ahí metido. Y el otro engaño que tuvimos comentando, ayer me comentaba una hermana de Colombia, ojalá que me esté viendo esta hermana de Colombia, ayer angustiada me llamaba porque como sus hermanos que todavía están dentro de la organización, dentro de la empresa ecuménica, y le están lavando el coco y le están diciendo que tienen que esperar un suceso extraordinario, una luz divina que les va a avisar cuándo salir. Ese es un engaño que le están metiendo dentro, para frenarlos dentro. Otro engaño que le están metiendo es que tienen que esperar las órdenes o la señal de la dirigencia mundial, que es el presidente de la Iglesia Mundial, que va a avisar cuándo salir, que todavía no es tiempo. Y así lo están reteniendo. Están contando el mismo cuento que le contaron a los dirigentes judíos, a la gente de Jerusalén, para que se quedase dentro. Y miren lo que pasó. Sigo leyendo entonces, Conflicto de los Siglos, página 35. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Eso de pestilencia, ¿a qué creen ustedes que hace referencia? ¿Por qué pestilencia? Ya dijimos que no, se van a morir de hambre muchos. Pero ¿por qué pestilencia? ¿De dónde viene la palabra pestilencia? Peste. Peste, enfermedad. Enfermedad, ¿verdad? Okay. ¿Sabían ustedes que quienes queden dentro de las ciudades no van a tener acceso a la atención primaria de salud? Que el gobierno y el Estado va a suprimir ciertos derechos fundamentales en pro de la seguridad. No solamente se nos va a negar comprar y vender, a no ser que violemos el santo día de Dios, sino que se nos van a restringir los derechos individuales. Lo mismo pasó con el pueblo judío durante el régimen nazi. No comenzaron a gasearlos de inmediato, a fusilarlos de inmediato. Comenzaron primero a restringir sus derechos, a confiscarles sus bienes. El Espíritu de Profecía, en el libro Primeros Escritos y en otros libros, claramente describe que los bienes y las propiedades de los adventistas porfiados que no donaron o apoyaron el mensaje del tercer ángel con sus bienes y se demoraron en hacerlo y no lo hicieron por la fe, todos sus bienes van a pasar al lado de el enemigo. Y en vez de ser una bendición, los bienes van a ser un obstáculo, una muralla, dice Elena de White. Y que esas propiedades se van a levantar como una muralla para impedir que ellos puedan realizarse. Es tremendo lo que va a suceder. Pero ya hay una ley de eso, que las personas que son mayores, si tienen propiedad, se la pasan al gobierno. Y el gobierno le da una mensualidad. Y para ellos, supongamos, 5 años le da, sí, el gobierno le da esa pensión. Sí. Pero pierden todo. Sí. Si fallece, él se hace cargo. Son varias las visiones de Elena de White donde ella habla de la confiscación de bienes. Sí, eso es una manera de quedarse con los bienes. Nos van a quitar todo lo que tenemos, hermano. Todo lo que tenemos. Y nos vamos a morir de hambre. Y Dios nos ha advertido que cuando veamos el avance de la ley dominical, salir. Hace 5 días atrás, el Papa Francisco volvió a exaltar el domingo en 2 discursos. Ahora, ¿eso se lo informan a la gente? No. Los artistas de la neutralidad tampoco informan eso. Y estamos viendo los ejércitos de Roma que nos están rodeando. Millares murieron a consecuencia de hambre y la pestilencia. No va a haber atención médica. No va a haber justicia para nosotros. Los afectos naturales de los que estaban pasando hambre dentro de la ciudad de Jerusalén parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo dijera la Santa Escritura. En Isaías 49:15 se dice: las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos.
Ya la palabra de Dios lo había adelantado. Estos les sirven de comida como el quebranto de la hija de mi pueblo. Y 29:15, Lamentaciones 4:10. ¿Okay? Sigo avanzando en el conflicto de los siglos para ir para no extenderlo, porque si no vamos a tener que hacer una parte 4. Y la idea es que terminemos ahora. Vamos a la página 36 del libro Conflicto de los siglos. Hay un párrafo que dice: los jefes romanos. Los jefes romanos, dice. ¿Ok? Dejó de transmitir esto. Ahí está. Empezó a transmitir. Ok. Entonces, continuamos. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. Flavio Josefo describe de que Tito en realidad quería darle todas las oportunidades del mundo. Tito tenía respeto por las cosas religiosas y no quería destruir ni Jerusalén ni el templo. Increíble escucharlo de un romano, pero era así. Tito era respetuoso y decía: oye, ríndanse mejor y nos evitamos como tú mueras, se acabó, pero ríndanse. Incluso dice que el Flavio Josefo relata de que los pocos judíos que lograron tomar preso los crucificaban delante de la ciudad, de la puerta de la ciudad de Jerusalén, para meterles miedo a los judíos que estaban adentro. Así con eso se rendían, y ni con eso los porfiados se rendían. Los jefes romanos procuraban aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar: recaiga sobre su sangre, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Flavio Josefo relata que él mismo, dice que caminó por las murallas de Jerusalén por afuera, gritando para adentro que por favor, dio un discurso, dice, que por favor se rindieran para evitar la muerte. Tito le daba oportunidad a los judíos hasta el último momento. ¿Y saben cómo respondían a Josefo? De adentro le gritaban para afuera insultos, maldiciones le decían, traidor le decían a Josefo. Y Josefo relata ahí que hizo una tremenda oración, gritando para adentro de Jerusalén para que se rindiesen, y los porfiados adentro no se rendían, porque creían todavía que Dios estaba con ellos. ¿Y el vocabulario que usaban? Eso, muy buena acotación, hermana Nancy, porque la semana pasada en el Holocausto Final 2 dijimos que cuando el Espíritu Santo se retira, es reemplazado por el espíritu de Satanás. Y aunque sigan creyendo que Dios está con ellos, es Satanás quien los dirige. De igual manera, el Espíritu Santo se retira de la Jerusalén nominal actual y la organización es dirigida por Satanás y no por el Espíritu de Dios. Por eso que Elena de White decía en determinadas ocasiones, cuando la dirigencia de Battle Creek era rebelde a los consejos del Espíritu de Profecía, ella decía: la presencia de Dios no está en su medio. Y era porque cuando la organización se rebelaba contra Dios y decidía separarse de Dios o volverse disidente de Dios, Dios ya no podía trabajar a través de la organización y era otro espíritu el que la tomaba. De igual manera, hoy en día la organización ha decidido independizarse de Dios, ser disidente de Dios, y ya Dios no puede usarla porque ha escogido seguir a Roma. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya no rige esa organización, y por eso que aumenta la violencia, el odio y la crueldad de los miembros de esa organización para aquellos que están amonestando a la organización. Por poner un paralelo, es como si nosotros fuésemos un Flavio Josefo, que estamos afuera diciendo: por favor, ríndanse, salgan, porque van a ser todos pasados a espada, y de adentro responden con insultos. ¿Por qué? Porque el orgullo es propio de qué tipo de iglesia, según Apocalipsis. Según Apocalipsis, ¿qué iglesia es orgullosa?
La Odisea. La Odisea es orgullosa, es autosuficiente, cree que Dios está con ella, que están bien, que no necesita que le digan nada, que ellos están bien. Pero desprecian a Jesús que lo han dejado afuera, y Jesús le dice: yo reprendo y castigo a lo que amo, por tanto tomad de mí oro refinado en fuego. Se han independizado de Jesús, y Jesús le dice: vuelvan a mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Odisea dice: no quiero nada contigo, deja de atacarme. Me estás atacando, no quiero nada contigo, no me gusta que me digan las cosas. El espíritu de la Odisea era el espíritu de la Jerusalén antigua, que no quería reprensión y cree que Dios todavía estaba con ella. ¿Van a entender el paralelo de la experiencia? Dice entonces acá, sigo más adelante en el párrafo dice: de buen grado, de buen grado hubiera Tito hecho cesar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de la condenación. ¿Se dan cuenta que Tito realmente se resistió en un momento? Tito no quería destruir eso, tú seas respetuoso. Déjame decirte una cosa, Flavio Josefo describe de que Tito, cuando ya definitivamente tomó la decisión de echar abajo Jerusalén y vamos a atacarla porque estos porfiados ya no quieren hacer nada, no quieren rendirse, Tito le dio orden a sus centuriones para que estos a la vez le dijeran a sus soldados de que respetaran el templo. Está bien, vamos a destruir Jerusalén, pero el templo no lo toquen, respétenlo, es algo religioso. Los soldados estaban tan llenos de rabia y de ira contra los judíos que no le hicieron caso a los centuriones y entraron al templo y lo destruyeron y no tuvieron respeto de nada. Dice acá, más adelantito, dice: antes de hacer, un punto seguido que hay ahí, antes de hacer la tentativa, ojalá lo puedan encontrar, antes de hacer la tentativa de apoderarse de esta fortaleza, dirigió un fervoroso llamado a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Miren, mano, estamos hablando de Tito. Estas son las cosas que no le explican a la gente, son las cosas que los artistas de la neutralidad no le explican a la gente. Por eso cuidado con los falsos avivamientos de esto, porque cuando se predica, si un predicador dice que es atalaya y que está la verdad presente, tiene que hablar así, con libro en mano, y explicarle la experiencia a la gente. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo mismo, en elocuentísimo discurso, les rogó que se entregasen para salvarse a sí mismo y su ciudad y su lugar de culto. Pero respondieron a sus palabras con maldiciones y arrojaron dardos a su último mediador humano mientras alegaba con ellos. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios años antes, ¿verdad? Y ahora cualquier otra instancia y amonestación no podía obtener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Ya habían rechazado la influencia del Espíritu de Dios por medio de sus mensajeros, de sus verdaderos atalayas. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Sigo leyendo, más adelantito hay un párrafo que dice la ciega. Hay un párrafo que empieza y dice la ciega. La ciega. ¿Lo encontraron? La ciega. Ok, sigamos adelante, hay un punto seguido. Sigan adelante el texto, hay un punto seguido que dicen furiosos. Hay un punto seguido y dice furiosos. ¿Lo encontraron? Furiosos, coma, los soldados. Es un punto seguido, más adelantito. Furiosos. Aquí ya estamos ya en pleno ataque a Jerusalén. Furiosos, los soldados arrojaron teas encendidas en las cámaras contiguas al templo,
y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron por sobre el ruido de las batallas. Se oían voces que gritaban: ¡Ichabod! ¡Ichabod! La gloria se alejó. Recién cuando comenzaron a experimentar los juicios de Dios, el castigo, se dieron cuenta que la protección de Dios se había retirado. De igual manera hoy día, a los cristianos adventistas, cuando comiencen a sentir los efectos de las 7 postreras plagas, se darán por enterados que son de aquellos que han sido pesados en balanza y sido hallados faltos. Y se darán cuenta demasiado tarde que la gloria de Dios se alejó de ellos y de lo que creían ellos que era la iglesia. Terrible será el despertar para aquellos que no hicieron la preparación y que vivían un engaño, confiando su salvación a los dirigentes y a los pastores y no depositando su confianza en el escrito está, comparando el escrito está con el mensaje de los atalayas que fueron enviados. Dios está enviando centinelas para advertir al pueblo mediante amonestaciones, reprensiones, advertencias, consejos, y muchos de estos atalayas gimen y claman por las abominaciones que se cometen en Jerusalén nominal. Pero la Jerusalén nominal, laodicense, que dice: no me vengas a mí a decir cosas porque estoy tranquila como estoy bien como estoy. Es más, matan a los Estebanes modernos y los apedrean a los profetas. ¿Cuál será el fin de aquellas personas? Bueno, dice acá: Ichabod, la gloria se alejó. También tocamos en el holocausto final 2. Dijimos que los entendidos y los hijos de Dios que cuenten con la lluvia temprana y la lluvia tardía en sus vidas, Dios les permitirá captar, entender, comprender. El Espíritu Santo les dará a conocer cuándo se están acabando las últimas horas del tiempo de gracia. Porque como vimos, habrá manifestaciones sobrenaturales en los cielos y en la tierra. Fenómenos sobrenaturales, extraordinarios, maravillosos, que nos darán a entender y serán la voz de Dios que nos indicarán que las horas de gracia están terminando. Pero los que no están bajo la influencia del Espíritu Santo de la lluvia tardía no entenderán hasta que la puerta se cierre y quedarán fuera de la gracia. Eso es lo que le sucedió a los antediluvianos, que no entendieron hasta que vino el diluvio, se cerró la puerta de la gracia y quedaron fuera en una horrible expectativa de juicio. Porque ellos no tenían fe, tenían presunción de fe. Ellos creían que estaban en lo correcto, pero no lo estaban, porque estaban ciegos, caminaban a tientas, sin brújula y sin timón, creyendo a la mayoría, creyendo al populacho, creyendo al dirigente, y no creyendo a una minoría impopular. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Las grandes masas se están preguntando: ¿cómo es que tienen razón estos poquitos? Y toda la iglesia organizada mundial está equivocada. O sea, estos saben más que los teólogos, estos saben más que los pastores. No, yo me siento más segura con esto porque estos hombres estudiaron, estos hombres tienen doctorado en teología. Yo no voy a creer un hermano que viene del campo, ¿verdad? Bueno, los que piensan así no conocen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, mediante el don de profecía, nos dice claramente también que Dios no se... Vamos a leerlo textualmente. En el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo de la lluvia tardía, dice... habla de los instrumentos que Dios va a usar
Perdón, en el capítulo, creo que el capítulo El Fuerte Pregón, si no me equivoco. Sí, capítulo El Fuerte Pregón. Dice en la página 208, evento de los últimos días, página 208, respecto a los instrumentos de Dios para advertir sobre la cercanía del fin del tiempo de gracia y sobre los últimos días u horas de oportunidad en la tierra. Dice ella de ciertos elementos, estos son los instrumentos de Dios. 208. En la solemne obra final, pocos grandes hombres, ¿no ve que son pocos? No son muchos aquí, no es la mayoría. Pocos grandes hombres. Cuando digo hombres, estoy hablando del género humano, pueden ser hombres y mujeres o niños. Pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. ¿Cuántos están anticipando lo que viene? Pocos. Pocos se atreven a decir lo que viene. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe tampoco despreciar estos medios, por supuesto que no. Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. ¿Qué quiere explicar qué decir con esto la hermana Elena? Que no tiene nada de malo estudiar teología, que no tiene nada de malo en el instituto o la universidad para aprender los grandes misterios de la religión. No tiene nada de malo. Pero si ese instrumento humano que es preparado desde el punto de vista académico no cuenta con el sello y la aprobación de Dios, no es una persona con el corazón conforme a la voluntad de Dios, Dios no puede usarlo. Aunque sea doctor en teología, Dios no puede usarlo. Porque Dios no, las calificaciones que Dios realmente toma en cuenta son un espíritu dispuesto a ser dirigido por el Espíritu Santo, y no no depende de seres mortales, porque Dios lo único que necesita es el poder del Espíritu Santo para poder usar a una persona. Por lo tanto, Dios puede usar a alguien que quizás no tiene la preparación académica, pero tiene la unción del Espíritu Santo. Y se acabó. Los apóstoles no eran fariseos, no eran saduceos, no eran teólogos del punto de vista académico, pero estaban llenos del Espíritu Santo y con la sencillez de corazón y lo que habían aprendido viviendo con Jesús, no podían ser contradecidos. Dejaban callados a todos. Y como lo dije en un video anterior, la falta de argumentación hace que usen la violencia contra el que argumenta. A falta de prueba, de argumentación y de ideas para combatir al que está predicando, hay que acallarlo por otros medios. Y ahí se usa la violencia. Eso es lo que usaban los fariseos. Al no tener escrito contra los fariseos, contra los discípulos y contra Jesús, usaban la violencia. Era una manera de callarlo, porque no había argumento contra ellos. Eran poderosos en la palabra de Dios. Falsos testigos. Dice que chirriaban los dientes, dice los judíos, chirriaban los dientes de rabia porque no hallaban cómo pararlos. No había argumento. Lo mismo va a suceder ahora. La falta de argumento por parte de aquellos que se oponen al mensaje del tercer ángel, aunque sean adventistas, porque hay adventistas de la verdad presente que se oponen al mensaje del tercer ángel o manifiestan frutos contrarios al mensaje del tercer ángel, dice que se van a llenar de odio por no tener argumento contra los mensajeros. Nota lo que estoy diciendo de supuestos personas que están en la verdad presente, pero persiguen a mensajeros de la verdad presente por no tener argumentos contra sus mensajeros. Usan la violencia, la crueldad. Furiosos, dice acá, Conflicto de los Siglos, página 37. Furiosos, los soldados arrojaron teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaban a gran número de los que habían buscado refugio allí. En vez de salir, cuando Dios permitió que saliesen, quería usar una palabra bien chilena, pero no la voy a usar, se fondearon, una palabra que viene de cueva, ¿verdad? Se fondearon
En el templo. En los mismos edificios. Claro. Creyendo que Dios estaba ahí y que ahí no iban a entrar porque era sagrado, porque estaba la presencia de Dios. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron por sobre el ruido de la batalla. Se oían voces que gritaban: Ishabot, la gloria se alejó. El párrafo que sigue dice: Tito vio. Sí. Tito vio. Bueno, seguimos más adelante, el párrafo que sigue. Aquel espectáculo, dice. Abajo. Aquel espectáculo. Sí, no. ¿Lo encontraron? Sí. Sí. El párrafo que sigue. Dentro de los muros. ¿Lo encontraron? El párrafo que sigue. Dentro de los muros. Dice así: dentro de los muros, la carnicería aún era más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. ¿A qué le recuerda esto en la Biblia? Ezequiel. Va a haber una matanza. Los que no reciban el sello de Dios serán pasados a espada y serán muertos. Acuérdense lo que dice Ezequiel capítulo 9. Vamos para allá. Ezequiel capítulo 9, que creo que lo leímos aquí y está en una predicación que di allá en Europa, que se llama breve estudio, breve comentario de Ezequiel, breve análisis se llama, breve análisis de Ezequiel 8 y 9. En Ezequiel capítulo 9 se describe, voy a hacer un repaso nomás porque no es el tema de hoy día. En Ezequiel capítulo 9 se describe el sellamiento, juicio de los vivos y posterior matanza o castigo o destrucción o ruina o Shoah, quiero relacionar todos los términos, con aquellos que no obtuvieron el sello de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4, Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová al ángel sellador con el tintero de escribano: pasa por en medio de la ciudad, Jerusalén estamos hablando, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, o sello, o signo, a los hombres que ¿qué características tenían? Gimen y claman. ¿Por qué causa? Por las apostasías que se cometen en medio de ella. Y a los otros, es decir, a los otros ángeles, no a los selladores, sino a los verdugos, los que iban atrasito de que iba sellando. A los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel: pasad por la ciudad también, e ir en pos de él, es decir, ir atrasito del que está sellando, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Ahí yo quiero aclarar algo, y perdone que me saque del tema, pero yo creo que esto le va a servir a muchos, sobre todo a los hermanos de Colombia que me han preguntado estas cosas, los hermanos de Santander, Colombia. Hay algunos que están planteando que los 144.000 van a salir de un momento a otro, de un día para otro. ¿Ok? Que alguien va a pestañear y cuando abra los ojos van a estar los 144.000 ahí. Eso no es así. La Biblia nos enseña que los 144.000 van a ir apareciendo de manera gradual pero rápida, pero van a ir haciendo su aparición, porque el ángel va pasando y va sellando, y van saliendo los sellados poco a poco, pero es un proceso. Entiendan una cosa: el sellamiento es un proceso, no es un acto instantáneo. ¿Okay? No que yo hago así y listo, los 144.000 están sellados. Es un proceso. El ángel recorre la ciudad, recorre la Jerusalén nominal, al pueblo, y va eligiendo a aquellos que sí están en la condición de recibir el sello. Por eso hay que estar preparados y velando para cuando pase el ángel sellador. Por eso cuando a Lea le preguntaba, hermano, ¿usted tiene alguna fecha de algo? No tengo fecha, solamente les digo, trabajen mientras el día dure. Así, hermano. Cuando Jesús le preguntaba al Señor, ¿cuándo serán estas cosas?
no se preocupen de la fecha, preocúpense de las señales para que estén preparados. Velad y orad para que aquel día no los sorprenda como ladrón, dice él. ¿Okay? Entonces Ezequiel 9:4 dice, a los que gimen y claman a causa de las abominaciones, apostasía. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y ¿qué cosa? Matad o herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Estamos hablando del castigo, plaga. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, hubiese signo, tuviese el sello de Dios, no os acercaréis. Esto también está confirmado en el conflicto de los siglos, en el tiempo de angustia, donde dice que las plagas no tocarán a los sellados. ¿Ok? Y después dice, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. De ahí tiene que ver con el juicio de los vivos, que los primeros en ser pesados en balanza son aquellos que tuvieron la información, ¿verdad? Si el tiempo nos da, vamos a explicar eso, porque hay un enredo que anda por ahí, de que hay 2 tiempos de gracia. Entonces se está usando mal el vocabulario, se está diciendo, ay no, es que el tiempo de gracia termina primero para los hijos de Dios y después para el resto del mundo. Sí y no, porque la palabra está mal usada. No es que termina un tiempo de gracia y sigue la palabra termina primero para los hijos de Dios. Ese término termina primero para, está mal usado. Lo que se tiene que decir es, primero es evaluado o juzgado o pasado en balanza los hijos de Dios para continuar con aquellos que no han tenido la luz. Porque fin del tiempo de gracia hay uno solo, no hay 2, es uno. Entonces por ahí se armaba un enredo, que yo no sé quién regó eso por la internet y andan todos ahora, no, que hay 2 tiempos de gracia, uno primero para el pueblo de Dios y otro para... Eso hay que explicarlo, lo vamos a explicar si alcanzamos a ver, lo vamos a transmitir en vivo también. Entonces volvemos al conflicto de los siglos y ya vimos el paralelo con Ezequiel y la matanza de Jerusalén o genocidio o Shoah. Quiero volver un poquito a ese término. ¿Se acuerdan que hablamos de la Shoah, verdad? Que significa en hebreo ruina, destrucción, ruina, destrucción, se me fue el otro término, calamidad, gracias hermana. Bueno, ustedes si se dan la tarea de buscar en la Biblia la palabra destrucción y se dan el trabajo de buscar la palabra ruina, ustedes van a dar cuenta que la palabra destrucción sobre todo, o calamidad, porque hay unas versiones bíblicas que en vez de destrucción dice calamidad, es lo mismo, es lo mismo, o ruina, porque tiene que ver, claro, y todas están puestas en un contexto de fin del tiempo de gracia, todas están en un contexto de derramamiento de castigos, de juicio, de plaga, es decir, de donde ya no hay intercesión de Dios, de donde Dios se ha retirado, ya ha abandonado a su suerte a aquellos que han resistido el Espíritu Santo mediante los mensajeros. Exacto. En otras palabras, eso se conoce en la Biblia como el pecado imperdonable. Claro. El continuo rechazo, menosprecio del Espíritu Santo. Se lo llamaba el Espíritu Santo a la conciencia. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? A la conciencia. Sí. Cuando la conciencia te dice que estás en algo incorrecto. Ahora, ¿cómo yo sé que algo es incorrecto o correcto? Por la luz que tengo. Mediante la información que tengo, mediante la palabra, mediante la ley, yo sé qué cosa es pecado, qué cosa no es pecado. Y cuando yo me enfrento a una situación, la palabra habla de mi conciencia. Y la conciencia me acusa. Me dice, no es correcto. Sí, esto está conforme a Dios, esto no le agrada a Dios. Cuando yo hago algo, o digo algo, pienso algo, o planeo algo que yo sé, por la luz que tengo, que está en contra de la voluntad de Dios, estoy violando mi conciencia. Y al violar mi conciencia, estoy menospreciando y rechazando la influencia del Espíritu Santo. ¿Se entendió? Por eso que Martín Lutero no podía retractarse. No podía. Porque ir en contra de la conciencia no le es permitido. Porque ya el Espíritu Santo le estaba hablando a su conciencia a Martín Lutero por medio de la palabra. Y Martín Lutero entendió por medio de la palabra y por el Espíritu Santo que no podía negar la palabra.
Por lo tanto, retractarse frente a la dieta de Worms era darle espalda a Dios. Y no podía. No podía. De igual manera nosotros no vamos a negar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles ni la ley de Dios, porque va en contra de nuestra conciencia, porque hemos recibido el amor de Dios, y el amor de Dios nos ha grabado la ley de Dios en el corazón, y no podemos violarla. Por eso que los hijos de Dios son fieles hasta el final, porque no pueden darle espalda a Dios, porque la verdad la recibieron de todo corazón. Esos son los que se mantienen firmes en el tiempo de angustia, aquellos que recibieron el mensaje del tercer ángel de todo corazón. Ahora, recibir el mensaje del tercer ángel de todo corazón significa experimentar el mensaje del tercer ángel. Si el mensaje del tercer ángel no es solamente algo intelectual, por eso que la mayoría de los grupos de sostén propio que dicen del tercer ángel, pues se están despedazando entre ellos y están calumniando y desacreditando a otro, están contradiciendo el mensaje del tercer ángel. ¿Entiendes? Y demuestran que no has experimentado el mensaje del tercer ángel. Y cuando llegue la prueba de verdad, todas esas luminarias que dicen que son del tercer ángel, lo más probable es que claudiquen. Porque si bien la conocieron intelectualmente y la enseñaron, no la experimentaron. De ahí la mensajera del Señor en el último capítulo del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, el último capítulo, ella cuando describe a las 10 vírgenes, dice que las vírgenes fatuas, las vírgenes necias, dice que creían en la verdad, esperaban a Jesús, amaban a Jesús, predicaron la verdad y se perdieron, quedaron fuera. No dice el Señor que porque no hizo la preparación suficiente, tenían aceite, pero no suficiente, porque seguramente obtuvieron parte de esa porción, quizás la lluvia temprana, que le ayudó a su inicio en la vida cristiana, pero no siguieron perseverando para obtener la lluvia tardía, que es la que trae perfección. Se quedaron así como a medio camino. La primera, la lluvia tardía, trae conversión e inicia en nuestra vida cristiana, y con ese primer amor y todo empezamos en esto. Pero de ahí hay que mantenerse calientito, porque si nos desanimamos bajamos a la Odisea. No, arriba, a Filadelfia, siempre Filadelfia, hay que mantenerse en Filadelfia, no bajar a la Odisea. Bueno, la gran mayoría está en la Odisea, la comodidad. Entonces no ha llegado al nivel de la perfección que lo trae la lluvia tardía. Pero para obtener la lluvia tardía necesitamos estar siempre calientitos en Filadelfia, para tener el recipiente dispuesto y preparado para recibir el aguacero. Y cuando pase el ángel, sellado, porque este está listo, este se ha mantenido. Ese es nuestro trabajo, velar y orar. Por eso el Señor Jesús, a algunos que fueron a Él, le dijeron: Señor, pero si en tu nombre, claro, obras, en tu nombre regalamos conflictos de los siglos, en tu nombre copiamos CD y las repartimos en la visita del Papa, en tu nombre transmitimos por YouTube, en tu nombre posteamos en Facebook, en tu nombre, pero por otro lado manifestaban odio, rencor, envidia y celo hacia los hermanos, hasta que querían matarlos. ¿Cómo? Los fariseos profesaban santidad, ser líderes de la iglesia, ser guardianes de los pilares de la iglesia, defensores de la iglesia verdadera, pero querían asesinar a Jesús. Seguimos con el conflicto, si no vamos a terminar mañana, y quiero ver el tema del tiempo de gracia. ¿Okay? Dentro de los muros, quedamos ahí, conflicto de los siglos, página 38. Dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos.
para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre los montones de cadáveres. Párrafo que sigue: destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos, los dirigentes judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías. Contemplólas asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos. Hermano, un romano, Tito, miren lo que dijo. Tito las contemplólas asombrado y declaró, Tito, que Dios mismo las había entregado en sus manos, que ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiese logrado hacerse dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta los cimientos. Sigue más adelantito, punto seguido, después del paréntesis, Jeremías dice: en el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo y desterrados y esparcidos por toda la tierra. Algo parecido sucedió en el holocausto judío Shoah. Mientras algunos eran quemados y gaseados en los campos de concentración, muchos eran ocupados como esclavos en trabajos forzados. Muchos fueron desterrados, la famosa diáspora judía, donde los judíos se repartieron, tuvieron que huir por todos los países huyendo del nacionalsocialismo. Es más, quiero decir una cosa: cuando recién asumió Hitler en Alemania y recién se empezaron a implementar ciertas medidas contra los judíos, déjame decirle que en Alemania y en Austria, y también en cierta medida en Polonia, que saben que Alemania invadió Austria y la anexó a Alemania y después invadió Polonia. Muchos judíos tenían propiedades, había muchos judíos que eran ricos, tenían negocios. ¿Sabían ustedes que muchos rabinos judíos, sabios, advirtieron lo que venía? Salieron. Y muchos hicieron llamados a la comunidad judía diciéndole: Hitler todavía no mataba a nadie, ojo. Recién asumió Hitler y estaba tomando medidas, ciertas leyes. Había algunos incidentes sociales, como la Kristallnacht, que fue la noche de los cristales rotos, que se llamó, donde se incentivó a las turbas a tirar piedra a los negocios judíos, a quemar sinagogas. Todavía estaba recién empezando todo esto, pero ya líderes judíos, rabinos, estaban olfateando lo que venía. Todavía no había campo de concentración. Y estos rabinos advirtieron a la comunidad y dijeron: salgan mientras puedan. Y muchos judíos obedecieron y se fueron de Alemania y salvaron su vida. Pero la mayoría se quedó porque no pensaban que iba a ser para tanto. No creyeron que iba a llegar a tanto esto. Y también otro motivo por los cuales no se fueron fue por las propiedades que tenían. Porque si se tenían que ir, tenían que irse por lo opuesto. ¿No han visto las películas ustedes de la Shoah judía, del holocausto judío, las películas que hay sobre los temas nazis, sí, que muestran a los judíos con maletitas, con bolsos que van saliendo, arriba de los trenes, van a montar, van con lo opuesto? Sí, claro. De hecho, déjame contarte una anécdota. Una profesora una vez nos hizo un ejercicio en clase y nos pasó una hojita a todos y nos hizo ponernos los pantalones de los judíos, y hizo el siguiente ejercicio. Dijo: anoten 7 cosas que ustedes se meterían en su maleta o en su bolso si les dicen que en 20 minutos más ustedes tienen que abandonar la ciudad. En 20 minutos más ustedes tienen que abandonar la ciudad
porque los van a trasladar a la frontera, los van a dejar allá a la frontera botados. En 20 minutos está el camión militar afuera esperando. Tiene 20 minutos para hacer un bolso y llevarse lo justo necesario, porque los botamos de Santiago, de la ciudad, y los vamos a dejar a la frontera, deportados. Tienen 20 minutos. Y efectivamente nos dio 20 minutos para pensar qué 7 cosas podemos meter en la maleta. Yo le hago la pregunta a ustedes. Si en estos momentos nos dicen, tienen 20 minutos para tomar 7 cosas necesarias y básicas, porque en 20 minutos los trasladamos a la frontera y a ustedes se van para afuera. Chao. ¿Tu casa? ¿Qué haces con tu casa? Ah, no, yo tomo mi ropa. ¿No alcanzaste a venderla? ¿No alcanzaste a hacer una herencia? ¿No alcanzaste a hacer un testamento? ¿Qué pasa con tu casa? Se perdió. Tienes que abandonarla. Te están diciendo que en 20 minutos tú te tienes que salir del país. ¿Qué cosas metes en tu bolso? 7 cosas. Ropa. ¿Qué más llevarías? Algo de alimento. Vale, te están botando. ¿Algo para comer? Algo frutos secos. Algo para abrigarme. Y si no tienes frutos secos en el frío, en el refrigerador, ¿qué haces? ¿Qué te llevas? Nada. ¿Vas a andar con tarro de conserva? Sí. No. Ahora mismo. ¿Qué nos llevamos? La ropa, yo le llevaría, qué sé yo, si hay algo de ropa para abrigarme. Tremendo. Eh, A los judíos les pasó eso. claro, pues. Les dijeron, en 10 minutos ustedes van a ser subidos a un tren y los vamos a llevar a otra parte. Tomen lo que necesiten. Por eso que las imágenes que ustedes ven de las películas, ven a todos los judíos con bolsito y, y los ven a todos como abrigados, con unos chaquetones, con todo. Sí, Sí, porque- Claro, porque para no hacer bulto en la maleta se llevaban puesto la chaqueta. la ropa. La ropa se le daban puesta. Sí. Es como dice, ojalá tu ira no sea en invierno Sí. ni en sábado. Por eso el Señor Jesús advirtió en sus profecías que orad para que vuestro ira no sea ni en invierno ni en día de reposo. La historia universal de la raza humana, de la vida en sociedad y política, nos enseña que cada cierto tiempo se repiten ciertos genocidios, ciertos crímenes. Cada cierto tiempo la moral de la raza humana va degradándose cada vez más. Cada vez más los gobiernos políticos caen en totalitarismo y en dictadura, y se provocan este tipo de abusos. ¿Y para qué? Para allá vamos, Para allá. porque lo que está descrito es un nuevo orden mundial. Está descrita la recuperación del Papa como gran líder mundial y como los Estados Unidos como el gran país que va a erigir la imagen de la bestia y que manda y que se le dará autoridad para actuar 42 meses, y el dragón le dio su poder y su trono y su autoridad para actuar 42 meses, y que ninguno pudiese comprar ni vender, y se le permitió hacer señales y prodigios para engañar a los moradores de la tierra. Lo que esperamos nosotros y que llamamos como tiempo de angustia no es más que el puntapié inicial para el gran genocidio que va a ocurrir entre la promulgación de la ley dominical, si no meses antes, hasta unos meses avanzado la ley dominical, porque esperamos que poquito tiempo después de la promulgación de la ley dominical termine el tiempo de gracia, el juicio investigador, en el cual van a ser derramadas las 7 postreras plagas. O sea, entre ese periodo, entre el fin del tiempo de gracia o fin del juicio investigador y la promulgación de la ley dominical, esperamos uno de los mayores genocidios que jamás la historia... O sea, si el mundo se espanta con la Shoah o el holocausto judío, Ahora va a ser un... Elena adelanta que lo que sucedió en Jerusalén va a ser superado. O sea, lo que sucedió en Jerusalén fue una leve vislumbre, dice ella. Sí, es lo que... En el conflicto de los siglos dice que las persecuciones del papado de la Edad Media serán más que superadas, dice ella. El sexto sello de Apocalipsis adelanta que habrán degollados
decapitados, que habrán miles de mártires. Hay un número que tiene que ser completo de mártires. Estamos hablando de un genocidio, en términos jurídicos, en términos políticos, estamos hablando de un genocidio. En términos religiosos, nosotros hablamos de tiempo de angustia, ¿verdad? Pero desde el punto de vista técnico, jurídico, estamos hablando de un genocidio. Estamos hablando de crímenes contra la humanidad que se van a realizar. El conflicto de los siglos habla que no tendremos derechos. Se falsearán nuestros testimonios en los tribunales. Se nos calumniará. Así como lo hicieron con Jesús también. Lo mismo. Fíjate lo que dice el conflicto de los siglos. Sin perder ahí donde estamos, y estamos terminando. En el capítulo del mismo conflicto de los siglos, del mensaje final, en el capítulo del mensaje final de Dios, en ese capítulo, conflicto de los siglos, el mensaje final de Dios, en la página 666 hay un párrafo 666, hay un párrafo que dice conforme vaya acercándose, préstame tu versión. Acá está. Santa. La No, 722. La 722. La encontramos. Hermana Clementina, la 722. 722. Ok. Claro, está titulado de otra manera aquí. Sí. Está A titulado de otra medida que manera. vaya acercándose la Tiempo de angustia. dice. Mucho. Conforme va revistiendo. No, Conforme vaya acercándose, dice no la- sé si están las mismas palabras aquí. Conforme vaya acercándose. Sí. Último párrafo. Ay. Ok, fíjate lo que dice acá. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, lo que comentábamos un momento, Ah, bueno. abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, con sus propiedades y todo, uniéndose con el mundo y participando de su mismo espíritu. Claro, porque la Odisea o las vírgenes fatuas tienen el espíritu del mundo. Llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto, ¿verdad? Claro. Así que cuando llegue la hora de prueba, como no recibieron la verdad en todo corazón, estarán listas para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, o podríamos decir, como dice Elena White, estrellas que hemos admirado en un tiempo, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, o como las vírgenes fatuas que también esperaban la venida de Cristo, Sí. emplearán ahora sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿No están haciendo hoy día eso los artistas de la neutralidad? Sí. Que están usando toda su influencia y su fama para, en vez de llevar a la gente a tomar decisiones radicales, la están llevando la están descarriando. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, ¿estos qué? Estos apóstatas serán los agentes o instrumentos más activos de Satanás. ¿Para qué? Para calumniarlos y acusarlos y para incitar. ¿Qué hicieron los fariseos con las multitudes para acusar a Cristo? Los incitaban. Ellos incitaban a la muchedumbre para acusar a Jesús. Por medio de falsos informes, van a contar cuentos falsos, hermano. Sí. A mí me contaron, me dijeron, yo supe. E insinuaciones. ¿Ok? Vamos terminando con el conflicto entonces. Volvemos al capítulo 1 de Conflicto de los Siglos y ya nos queda poquito. Estamos casi listos. Dice así entonces. Hay un párrafo de la página 39 del Conflicto de los Siglos, página 39. Hay un párrafo que dice: los judíos habían. Los judíos habían. Acuérdense donde habíamos quedado. Sí, abajo.
los judíos habían Forjado. Estaba un poquito más abajo, ¿no? ¿De dónde? No, porque me perdí. ¿Dónde Bueno, estábamos? atraco. Ah, no, pero de la última. Es un párrafo que empieza así: los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, habían dejado pasar su tiempo de gracia. Sí. Y un parrafito y un punto seguido más adelante dice los padecimientos de los judíos. Un punto seguido más adelante dice: los padecimientos de los judíos son muchas veces Sí. representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Sí. Quiero explicar eso un poquito. La destrucción de la Jerusalén nominal o la destrucción de la Jerusalén histórica no fue o no será obra directa de Dios. Satanás quiere que demos esa interpretación, que Dios es tan falto de misericordia, que es tan malo, que Él castigó al pobre pueblo judío. ¿Cómo lo va a castigar si es el pueblo de Dios y nunca va a dejar de ser el pueblo de Dios? No es así. Esa no es la historia bíblica como nos enseña. La historia bíblica nos enseña que cada vez que el pueblo de Israel era infiel, quedaba fuera de la cobertura y la protección de Dios, y Dios ya no podía hacer nada porque Él y lo dejaba a merced de sus enemigos. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel caía en desgracia, era el resultado de su propia rebelión, de su propia disidencia. Claro. De igual manera, la Jerusalén nominal actual, cuando reciba las 7 postreras plagas y los castigos de Dios, será como resultado de su propia disidencia. Por eso el falso engaño que dicen algunos, sobre todo los artistas de la neutralidad, dicen que el avivamiento, que el fuerte pregón, que los 144.000 va a ser desde adentro de la organización. Ellos dicen que la organización va a terminar por reformarse, por avivarse y va a dar el fuerte pregón. Eso es una mentira y una falacia, porque al contrario, lo que está haciendo es enredándose más con el papado. No lo va a hacer. El avivamiento y la reforma vienen desde afuera de la organización, no desde adentro. La reforma y avivamiento que se está llevando adentro es falsa. Es un avivamiento y una reforma que nivela para abajo. El avivamiento de la reforma final, el fuerte pregón del tercer ángel, comienza afuera de la organización. Porque para poder recibir la lluvia tardía y la preparación necesaria para el fuerte pregón, no la vamos a obtener desde adentro. No. La vamos a obtener desde afuera por una búsqueda de esa preparación. Sí, sí. Por eso que es falso el mensaje que dicen que hay que dar la pelea desde adentro. La lucha es de adentro. Hay que dar la pelea adentro, dicen. Eso es falso. Lo que están haciendo eso, están perdiendo su tiempo adentro y no se están preparando. Por eso que el llamado de salir de ella, pueblo mío, viene desde afuera, no desde adentro. Cuando Jesús dice la parábola de las ovejitas, del redil, dice que Él llama a sus ovejas, y sus ovejas le siguen, está llamando a salir. Está llamando a salir de las instituciones religiosas que han caído en el estado de Babilonia, en el estado de confusión. A eso me refiero. Claro. Porque nosotros identificamos a la Jerusalén nominal, a la organización actual, como la hermana de Babilonia. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista etimológico, es Babilonia, porque está en confusión y está llevando a otros a confusión. Y Dios llama en su palabra a salir de la confusión. Sigue diciendo: los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su ¿qué? Protección. Su presencia del medio de ellos. Claro. Acuerden que en Ezequiel 9, la presencia del Altísimo de Jehová ya no está en su medio. Está en su medio. No está en su medio. Y Satanás pudo regirlo como quiso. Sí. Y fue así. Las barbaridades. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que
se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Sigue diciendo el párrafo: no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de la que disfrutamos. Sí. Sigo avanzando, un párrafo completo, el párrafo que sigue, la profecía del Salvador. Hay un párrafo más adelante que empieza diciendo la profecía del Salvador. Para los hermanos que nos están viendo, estamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 40. Párrafo, la profecía del Salvador. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, o plaga, va a tener otro cumplimiento. Y acá la cosa se pone buena. La profecía que cayó sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, noten, no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Fin del tiempo de gracia, caída de las plagas. Eso es lo que está escribiendo Elena de White. Más adelantito, en un punto seguido, la historia. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos. Noten esto, por favor. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios aparte de todos los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá que nunca lo que nunca os vio, los resultados del gobierno de Satanás. El conflicto de los siglos, en el capítulo Tiempo de Angustia, hay una frase súper fuerte de Elena White cuando dice que muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del amor de Dios. Porque cuando el amor de Dios no ha enternecido a esa vida, es reemplazado por Satanás. Se le mete un demonio. Todo aquel que no esté siendo regido por el Espíritu Santo de Dios es un endemoniado. Y es instrumento de Satanás. Párrafo que sigue. Pero, dice, pero aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, no, pero para lo que está haciendo ella. Sí. Pero aquel día, así como sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado. Porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito en el libro de la vida. Más abajito, párrafo que sigue. Deben guardarse. Deben guardarse los hombres de no menospreciar, ¿qué cosa? El aviso. ¿Encontraron ese párrafo? Deben guardarse los hombres. Al otro ladito, arribita. Acá está, ya lo encuentro. Ahí está. Deben guardarse los hombres de no menospreciar, ¿qué cosa? El aviso de Cristo. El aviso. El aviso de Cristo. Respecto a la segunda venida. ¿Cuál fue el aviso respecto a la segunda venida? En el contexto de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuál fue el aviso? Cuando veáis la abominación desoladora y los ejércitos, el que está en la azotea no baje, huya, salir. Ya también vimos por el espíritu de profecía que la señal para salir, sí o sí, para los porfiados que todavía no salen, es la promulgación de la ley dominical, representada por el primer sitio de Jerusalén, por Sergio Galo. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a la segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ¿qué? La ruina. ¿O qué? La ley de ¿La ruina o qué? ¿Qué otros sinónimos vimos? La Ruina o destrucción o calamidad o Shoah. Así también previno al mundo del día de la destrucción o calamidad o ruina o Shoah final. Y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan ¿qué?
huir de la ira Que vendrá. o las 7 postreras plagas De la ira que vendrá. o la calamidad. Sigo avanzando y hay un punto seguido que dice los que le presten. Ya. Hay un punto seguido más adelantito, dice los que le presten atención ¿a qué cosa? Al aviso. A la misa. No serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día, pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor, para eso que será sorprendido por no velar, así como ladrón en la noche nos sorprenderá. Claro. Y el último párrafo dice nuestra mensajera: el mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo, lo que conversábamos en el almuerzo, ¿verdad? Que somos unos locos fanáticos con este tema. El mundo no será hoy no está más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos, para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga. ¿Verdad que no hay fecha? No hay fecha. Venga cuando venga. El día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. Cuando dice impíos, también se refiere a cristianos, ¿no? Sí, o sea, Que dicen que son cristianos, adventistas de la verdad presente, pero realmente son impíos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa, el dinero, cuando los guías religiosos, los dirigentes ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. no hay. Más claro que el agua, toda la descripción que nos dio el capítulo 1 del conflicto de los siglos respecto a la destrucción de Jerusalén tendrá un cumplimiento casi literal hoy en día. Digo casi porque hay cosas que no sabemos exactamente, ¿verdad? Situaciones que exactamente no sabemos cómo, cuándo serán. Pero en cuanto a eventos o tiempos o situaciones, ya como que tenemos un paralelo. Hicimos el paralelo la semana pasada respecto a cómo el primer sitio de Jerusalén por Sergio Galo fue la ley dominical. Incluso nos dimos el lujo de contar algún tiempo y dijimos que desde el primer sitio por Sergio Galo en el año 66 hasta el segundo sitio definitivo de destrucción de Jerusalén en el año 70 pasaron más o menos 3 años y medio. Sí. Y la Biblia también nos habla desde la promulgación de la ley dominical un periodo de 3 años y medio. Sí. Lo que no sabemos es cuándo va a terminar el tiempo de gracia y cuándo va a empezar el juicio de los vivos. Esas cosas no las sabemos, pero también especulamos o extraemos de lo que hemos leído Pero hay alguna señal. que los entendidos sí van a tener, por el poder del Espíritu Santo, noción de cuándo se está acercando ese tiempo. Y van a avisar, van a advertir. Claro. Van a advertir. ¿Se acuerdan del llamado en el capítulo 25 de Mateo sobre la parábola de las 10 vírgenes, que alguien de afuera de la Jerusalén nominal gritó algo? Viene el esposo. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Sí. Porque él fue el que los despertó, les dio el aviso. Porque hay atalayas que no están durmiendo y van a darse cuenta de la cercanía del cierre del tiempo de gracia y le van a decir a la iglesia en general: salid a recibirle. No dice entren a recibirle, salid. A recibirle. Ajá. Salir. Porque la preparación para ser hallado idóneo, la preparación para la lluvia tardía y el sellamiento
La preparación se hace afuera de la institución corrupta, no dentro. De ahí el engaño de un tal Rubén Molina en internet que dice que el sellamiento se hace estando dentro de la organización. Eso dice el hombre, ese mentiroso. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La preparación es fuera, porque adentro no lo están haciendo ni lo van a hacer. Por eso que toda esa gente que dice que hay que permanecer dentro está engañada, está viviendo una fantasía, una falsa realidad. No tendría sentido el prepararse. Claro, porque la Si preparación... para adentro, entonces ¿para qué vamos a salir? Porque adentro te están inculcando todo lo contrario. Entonces estaríamos súper bien y no haríamos Estaríamos lío. todos tranquilos esperando la bella. Dentro de la empresa no está primando el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del mundo. Si no, vean todo lo que van a hacer ahora a fin de año. Claro. No es el Espíritu de Dios el que está ahí, es el Espíritu del mundo. ¿Y qué decía el lenguaje que leímos acá? Dice que uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, Sí. se unirán a las filas del enemigo. Sí, sí. Esa es una característica de la apostasía. Así El es. participar del mundo y de las cosas del mundo es una señal de apostasía. Y el pueblo de Dios es llamado a salir de esa apostasía. No a salir de la fe adventista, No. sino que a salir del medio de ellos, dice, al medio de la apostasía. Y no toquéis lo inmundo, porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo. ¿Y qué significa santo? Apartado, guardado para un uso especial. Por eso que el mensaje salir de ella se aplica a todos los fieles que son parte de organizaciones religiosas caídas, que están fornicando con Roma y que el espíritu del mundo ha penetrado. El pueblo de Dios fiel ha sido llamado a salir, a cortar ligaduras con esas organizaciones. Y eso no es más que, y eso no es un ataque. Ese es el mensaje del fuerte pregón de Apocalipsis 18. ¿Ya? Dejamos hasta aquí entonces la transmisión. Mandamos un saludo especial a nuestros hermanos en Europa que nos están viendo desde Alemania, Italia, Suiza. Un saludo a nuestro hermano Héctor, Sonia, a la hermana Rebeca, a Don Jonathan. También saludos a la hermana Joana de Colombia, en Chile también, Patricia, Alfredo. Yo sé que en Boston también la chinita, la hermana Clelia nos está viendo. Así que un saludo a todos aquellos que fielmente nos han seguido y nos han acompañado. En 20 minutos más retomamos una transmisión para hablar sobre el fin del tiempo de gracia y aclarar unas confusiones que hay respecto al juicio de los vivos. 20 minutos más, hacemos una pausa y estamos de vuelta con ustedes. Que Dios les bendiga. Es impresionante.